Buen día, queridos y queridas estudiantes de primero medio. Espero que se encuentren muy bien y que se estén acostumbrando bien a este sistema de clase ustedes y sus familias. Esta es la clase número 7 de lenguaje, la segunda de la segunda unidad que se llama Ciudadanos y Opinión, que se centra principalmente en el texto argumentativo, como le contaba la clase pasada, en la que vimos la finalidad del texto argumentativo, algunas de sus características, su estructura interna y externa y la diferencia entre hechos y opiniones. Hicimos la guía número 10 en esa ocasión y trabajamos también con nuestro texto del estudiante. En la clase de hoy vamos a seguir viendo el texto argumentativo, un texto en particular que es la columna de opinión. Entonces, para que tenga su guía número 11 a mano. Les recomiendo que antes de comenzar esta clase y para recordar y refrescar sus conocimientos sobre el texto argumentativo, recuerde y mire el mapa conceptual que hizo la clase pasada. Esa fue la última actividad, una actividad de síntesis. Habíamos dicho que un texto argumentativo es aquel en el cual un emisor intenta convencer o persuadir a un receptor acerca de un tema polémico, convencer sobre su punto de vista, ¿cierto? Entonces veamos esta imagen, dice, ¿qué se necesita para cambiar la opinión de un grupo? Muchas veces parece que se necesita de la mayoría para hacer que un grupo cambie sobre un consenso. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Science analizó cuántas personas son necesarias para alcanzar un punto de inflexión que cambie la opinión de los demás. Su hallazgo: basta un 25% del grupo para lograr que el resto cambie de parecer. Aunque en gran escala hay otras variables que llegan a afectar. Según los investigadores, los resultados son una prueba de lo fácil que puede ser influir en un grupo, para bien y para mal. Pensemos en qué casos se aplica esto. Yo pienso, por ejemplo, en la sala de clase es súper común cuando se hacen votaciones a mano alzada, que al principio si se quiere decidir sobre algún tema, ¿cierto? Se pide la opinión, entonces votan al principio unos pocos, levantan la mano y después, a veces sin siquiera haber ningún diálogo, hay otros que empiezan a levantarla, ¿sí? Como que se empiezan a atrever. Entonces, algo hay ahí. Piensa entonces en qué otros contextos se podría aplicar lo que plantea la imagen, de acuerdo a tu experiencia en los temas que tienen que ver con discusiones o la comunicación. Imagina si estuviéramos en un contexto de sala de clase normal, digamos, tradicional, presencial, ¿qué comentarios podrías hacer tú al respecto? Nuestro objetivo de la clase de hoy es analizar los recursos retóricos de una columna de opinión. ¿Y qué es la columna de opinión? Bueno, es un texto argumentativo, así que por eso nos sirve recordar todo lo que vimos la clase pasada, porque se aplican sus características, en el que el autor o autora expresa su opinión personal sobre un tema de actualidad. Ya no es solo un tema polémico en general, sino que un tema que está presente por algún motivo en la contingencia nacional o mundial. El autor-autora es un emisor, ¿cierto? Que puede ser un periodista, un conocido o experto en el tema y que puede influir en la opinión de mucha gente, así como veíamos en la imagen de los gnomos, ¿cierto?
Revisemos algunas características de la columna de opinión. El emisor es una persona conocida que escribe sobre temas variados y siempre firma la columna, ¿ya? Que sea una persona conocida es algo que generalmente es así, ¿ya? Tal vez no la conoce todo el mundo, pero la gente de su área sí la conoce. Por ejemplo, si es un político o si es un abogado, así. Aparece siempre en la misma página o apartado del periódico, porque es un texto de opinión, pero periodístico, ¿ya? Entonces aparece en los diarios en la misma página o en la misma sección de un periódico. Son periódicas. ¿Qué significa esto? Que si yo soy la emisora, por ejemplo, la autora de una columna, yo escribo y publico todos los lunes una columna distinta en un determinado diario. Puede ser con una periodicidad quincenal, semanal, así. Tiene una libertad expresiva, es decir, el emisor puede elegir con qué tono, con qué perspectiva, con qué grado de seriedad o no escribe su columna. Y también puede jugar un poco con la estructura. Ya no corre tanto la estructura de introducción, desarrollo y conclusión necesariamente. Y genera una complicidad del autor con el lector, porque como es periódica, hay muchos lectores que comienzan a seguir al columnista y que valoran sus opiniones o su determinada manera de escribir, porque generalmente los columnistas tienen un don, se podría decir, o tienen un gran manejo de la lengua. Ahora en pantalla vemos una columna de opinión. No la vamos a leer, pero nos sirve para revisar su estructura. Aquí están los elementos básicos de una columna de opinión. Primero, los datos del autor, ¿cierto? Generalmente se pone una foto y siempre se pone el nombre, que funciona como la firma. Y también a veces se pone la profesión o actividad de la persona. A veces cuando es muy conocida no se incluye, pero generalmente sí se hace. También tenemos un título, en este caso se llama Educación y Discriminación, que aparece como generalmente aparecen los títulos de los periódicos, ¿cierto? O los titulares en los casos de las noticias, con una letra negrita o de mayor tamaño al resto de la columna. Y luego el cuerpo. En este caso lo que está en negrita en mitad del cuerpo dice pareciera no agradar a un país diverso, plural, sin exclusiones. Es una cita que se saca de la columna para llamar la atención y explicar un poco cuál es su postura al respecto del tema. Entonces dijimos que la columna intenta convencer o persuadir, ¿cierto? Puesto que es un texto argumentativo, eso es su objetivo, y que tiene libertad expresiva. Tanto así que hay muchos que asocian la columna no con un género periodístico, sino con un género casi literario, ¿ya? Porque hay un embellecimiento o un juego especial con el lenguaje y que se manifiesta a través de unos recursos retóricos. La retórica es el arte de hablar para convencer o para embellecer. Y entonces veamos algunos recursos en argumentación. Los primeros que aparecen, de las dos primeras láminas, son sacados de su texto El Estudiante, de la página 330, están tal cual, ¿ya? Pasemos a revisarlos entonces. El uso de anécdotas. El autor cuenta una situación vivida con el propósito de ejemplificar, apoyar su argumento o introducir una idea. Generalmente es una anécdota o una situación que viví yo misma o misma como autor. Por ejemplo, un día le oí decir a un español que hemos exagerado mucho las diferencias y también la importancia de los hechos de la independencia. Entonces, con esto, este hecho particular, podríamos iniciar una columna de opinión. Preguntas retóricas.
son preguntas que no buscan ser respondidas, sino más bien pretenden promover la reflexión del destinatario o reforzar un argumento. ¿Ya? Es más, a veces las preguntas son respondidas por el mismo emisor, ¿ya? Implícita o explícitamente. Por ejemplo, ¿quién mejor que los jóvenes pehuenche para ser capacitados como guías de alta montaña? Con eso no está esperando que uno vaya y toque su puerta y le diga, no se me ocurre nadie mejor, o yo soy mejor, o Pepito es mejor, ¿cierto? Sino que intenta que nosotros reflexionemos. La apelación al destinatario. El emisor apela al destinatario para llamar su atención sobre algo. Entonces se ocupa la segunda persona singular, ¿cierto? El tú. ¿Y esto qué importancia podría tener? Se preguntará más de algún lector. Ahí está mencionando al lector en particular, aunque no está ocupando la segunda persona, sí está apelando directamente. Uno se da cuenta que le están hablando a uno. Las figuras retóricas o literarias, como la metáfora, la comparación o la personificación, no solo se emplean en el género lírico, también se utiliza en la argumentación, o sea, con el fin de convencer o persuadir, para dar énfasis, comparar o manifestar nuestras emociones. Por ejemplo, en él se olvida la bestia, porque llega a aparecer un motivo floral. Vive en la luz verde de los matorrales y tiene algo de la luz en su rapidez de flecha. Sería una metáfora, tendríamos que entender bien el contexto para saber a qué se está refiriendo, ¿cierto? Pero entendemos que no se refiere literal a una flecha. Otro recurso retórico es el uso de la ironía, que a veces también es considerada una figura literaria, pero que en este caso se trabaja aparte, que es una expresión que da a entender algo distinto de lo que se dice explícitamente. Suelen contener una crítica disimulada y requieren de mucha inteligencia, ¿cierto?, de la persona que lo construye. Por ejemplo, decir que un niño muy revoltoso es un angelito. Es irónico, ¿cierto? Porque generalmente uno podría asociarlo más rápidamente a una persona traviesa, a un diablito, ¿cierto? Pero en eso consiste la ironía. Y cuando esto se hace con una intención más dura, ¿cierto? De burla o de insulto, se llama sarcasmo. Las oraciones desiderativas, que expresan deseos, solicitudes o súplicas, y se escriben generalmente con verbos conjugados en subjuntivo y generalmente también utilizan la palabra ojalá, como en este caso. Pero en este caso, que el huemul sea como el primer plano de nuestro espíritu, como nuestro pulso natural, y que el otro sea el latido de la urgencia. Y las oraciones dubitativas son aquellas que expresan una duda o una posibilidad o probabilidad y se usan para indicar que lo que estamos expresando no es certeza, ¿cierto? O sea, no necesariamente es del todo así, sino una opinión o una suposición. Y puede ir acompañadas de adverbios de duda, como tal vez o quizás. Por ejemplo, quizás si el vapuleado estado, tan culpable para algunos y tan invocado por otros, pudiera hacer algo por generar esos espacios que faltan para crear y conversar. Atención con esto. Otros recursos retóricos que se utilizan en la argumentación pero que no están en su libro del estudiante son las citas de autoridad, los ejemplos y los contraargumentos. Las citas de autoridad es cuando se introducen las palabras de una autoridad o un especialista en el tema que estamos tratando. Y al igual que los casos anteriores, se relacionan con el uso de algunos conectores. Por ejemplo, como señala, como dice, como afirma, siguiendo a, según tanto o citando a. También tenemos los ejemplos, que se presentan casos puntuales y concretos que sirven para ilustrar nuestra tesis y se relaciona con el empleo de conectores como por ejemplo, tal como muestra, pongo el por caso o pongo el caso de, etc. Y finalmente los contraargumentos,
que son los argumentos, pero no míos, sino que de la postura contraria a la mía, ¿cierto? Y que los menciono para poder refutarlos, invalidarlos o negarlos derechamente. Y que puede emplear un conector de oposición como el sin embargo, el no obstante y el por el contrario. Con eso estamos dando a entender que no estamos de acuerdo con estos argumentos. Veamos entonces la guía que tenemos para cumplir con nuestro objetivo de hoy. En esta guía, que es la número 11, aparece una columna de opinión y luego tenemos que responder unas preguntas al respecto. En el punto 1 romano tenemos la instrucción de leerla y poner atención en las palabras que no conozcamos e intentar deducir su significado por el contexto, o sea, por las palabras que hay alrededor y por nuestro conocimiento del tema. Luego terminamos de leer y esas palabras que marcamos, que va a ser más de alguna, la buscamos en el diccionario para conocer su significado y vemos si éste se acerca o no a lo que habíamos pensado. Con eso podemos evaluar nuestra capacidad de el vocabulario en contexto. Y luego respondemos las preguntas en torno a la columna de opinión. ¿Cuál es la tesis? ¿Cómo pudiste reconocerla? ¿Cuáles son los argumentos que respaldan esa tesis? En el texto, ¿cuáles son hechos y cuáles son opiniones? Eso es algo que vimos la clase anterior, ¿cierto? Y marcarlas de manera diferente. Por ejemplo, puedo subrayar los hechos y destacar las opiniones, o puedo poner una H o una O según corresponda al lado, así, pero que se entienda la diferencia. La 4. ¿Cuáles recursos retóricos puedes encontrar en la columna y en qué frases u oraciones las encuentras? ¿Qué función cumple el tercer párrafo del texto, ese que empieza con el hombre ha venerado al árbol desde siempre? ¿A qué se refiere el autor con venganza a una naturaleza que muchas veces nos ha lanzado al abismo en el penúltimo párrafo? En la pregunta, ¿cierto? Cuando dice quizás como venganza a una naturaleza que muchas veces nos ha lanzado al abismo. La 7. ¿Por qué crees que el autor, al iniciar su columna en el primer párrafo, menciona la araucaria que está cerca de su casa y para cerrarlo en el último párrafo también lo hace? ¿Por qué será? ¿Y cuál es tu opinión acerca del tema que trata la columna? Fundamentala. Súper importante, ¿cierto? Para empezar a trabajar el dar nosotros nuestra propia opinión, porque más adelante tenemos que también escribir textos argumentativos. Una vez que hayamos hecho esas actividades, respondemos a estas últimas preguntas que son de reflexión, ¿cierto? Sobre nuestro propio aprendizaje. ¿Qué aprendiste hoy y para qué crees que te puede servir este aprendizaje en tu vida diaria o a futuro? No hay necesariamente respuestas malas, pero sí intentar reflexionarlo bien y responder a conciencia. Entonces con eso finalizamos la clase de hoy. Cualquier duda o consulta, como siempre, la puede hacer al correo apoyopedagógico.lmr@gmail.com. Yo siempre estoy atenta y le voy a responder con la máxima claridad posible. Entonces, siga cuidándose y espero que nos podamos encontrar muy pronto si es que las condiciones así lo permiten. Hasta luego.